Muy buenos días a todos. Bueno, pues en primer lugar mis palabras de felicitación a todos los organizadores de este evento que ciertamente inaugura a lo largo de este mes una serie de eventos que tendremos precisamente para celebrar nuestra historia de compromiso social. Todo el año 2013 ha sido un año de distintas celebraciones recogiendo diversas facetas de la vida universitaria a lo largo, pues celebrando estos 60 años. Y el mes de noviembre ha sido dedicado especialmente al tema del compromiso social. Entonces, bueno, pues creo que ha sido una excelente idea comenzar esta jornada en torno al compromiso social con estas jornadas especiales sobre la responsabilidad social universitaria. Yo quisiera fundamentalmente trabajar dos puntos en este espacio. Uno, ¿por qué este tema de la responsabilidad social universitaria nos lo tomamos tan en serio en las universidades de la Compañía de Jesús y en la Católica por lo que nos respecta a nosotros? ¿Por qué es un tema tan apreciado? ¿Por qué es un tema tan medular? ¿Por qué es un tema tan central para nuestra concepción y nuestra caracterización de lo que debe ser una universidad? Evidentemente que el tema acuñado de responsabilidad social, bien sea en la empresa, en otros campos, en el campo universitario, pues es un tema que se ha ido incorporando en el léxico de lo que se entiende como compromiso social, etc. Pero para nosotros eso lo tomamos, lo asimilamos como algo pues muy particular. Entonces, bueno, la primera parte intenta señalar pues fundamentalmente ese porqué. ¿Por qué? Porque para nosotros en la Iglesia y en la Compañía de Jesús, el tema de la preocupación social, fundamentalmente a partir de los años 40, empieza a convertirse en algo central a través de la llamada de distintos papas, y en el caso de la Compañía de Jesús, con el provincial, también con el general también de la Compañía de Jesús para esa época, el padre Jansen, que escribe una maravillosa carta a la Compañía de Jesús hablando precisamente de eso, de nuestra preocupación social. Es importante porque evidentemente la Iglesia toda la vida estuvo preocupada por los pobres, preocupada por los problemas sociales, etcétera, y por supuesto la Compañía de Jesús también. Pero el llamado de atención especial que hizo el general en ese momento a la compañía, diciendo tenemos que mirar el flagelo de la pobreza, tenemos que mirar el flagelo de los grandes problemas sociales, de cómo afectan a la gente, debe convertirse en algo, que aquí está lo novedoso, que nos convierta el corazón, en algo que especialmente transforme nuestra vida, transforme nuestras preocupaciones y transforme nuestras prioridades. Es decir, no es solamente una actividad que tengo que hacer más, entre otras muchas, sino que esa actividad ha de convertirse en aquello que realmente nos gire la brújula para otro lado, que realmente nos conmueva internamente y nos ponga a pensar en eso que queremos y deseamos. A partir de allí hay una pues larga evolución en la que no me voy a detener, pero esa preocupación se concretó en una frase que hizo historia en América Latina y después en toda la Iglesia, que se llamó pues la opción por los pobres. Evidentemente sobre este tema hay muchas cosas que se pueden decir. Yo solamente quisiera decir que evidentemente estuvo muy marcada por la diatriba ideológica de la época de los años 60, pasó por muchas malas interpretaciones, pero el término acuñado sirvió para centralizar, bueno, de eso que llamábamos preocupación social, que es lo medular,
Pues lo medular es la atención preferencial a los pobres como aquellos que sufren precisamente el desequilibrio social y los problemas sociales. Los pobres como los destinatarios privilegiados de nuestra opción, porque representan precisamente aquellos que sufren pues las consecuencias estructurales de la sociedad. Eso es una historia que se dice rápido, los años 60, bueno, de los años 60 donde llevamos ya son 50 años. Entonces, a lo largo de esos 50 años ha habido una reflexión muy rica en toda la iglesia, en toda América Latina, en la Compañía de Jesús, que ha alcanzado realmente unos niveles de madurez bien importantes. Solamente señalo tres cosas que para nosotros son como bien importantes. Cuando estamos hablando fundamentalmente de opción por los pobres, estamos hablando de esa mirada preferencial a aquellos que efectivamente están sufriendo los rigores, sufriendo los estragos de los males sociales. Son ellos en quienes se encarnan precisamente los graves desequilibrios estructurales de la sociedad. Pero no estamos hablando como un sujeto al cual está, diría yo, separado de todo el resto de la sociedad. Es un sujeto o un sector social para el cual, para poderlo atender, hace falta una mirada universal a la sociedad. Es decir, el tema de la opción por los pobres muchas veces se entendió como una especie de opción de clase social. Yo opto por un sector que además está en lucha, en contraposición, en pelea con todo el resto de la sociedad. Entonces, si yo me dedico a los pobres, soy el enemigo de los ricos. Y si yo opto por los pobres, no quiero saber con nada que no sea pobre. Bueno, ese chauvinismo o esa especie de simplificación nos trajo graves problemas, porque una mirada estructural a la sociedad evidentemente es aquella en la cual para que a los pobres les vaya bien es necesario que toda la sociedad funcione bien. Para que a los pobres les vaya bien hace falta que haya empresas que produzcan, hace falta un Estado que funcione, hace falta en general que toda la sociedad trabaje en armonía y sea capaz de responder precisamente a los grandes problemas. De tal manera que optar por los pobres no es optar solamente por un sector exclusivo de la sociedad, es optar por toda la sociedad para que la sociedad sea capaz de ver en los pobres aquellos que frente a los cuales tiene que dedicar su atención y frente a los cuales tiene que actuar. Entonces, bueno, eso me parece que ha sido una reflexión muy importante, muy clave. Me parece que ese tipo de reflexión pues ha costado sangre, sudor y lágrimas. Para ayudarle pues podrán contar con detalles, historia. Eso porque es más viejo que yo. ¿Ah? Entonces le ha tocado tener que sufrir ese debate y esa lucha, pero me parece que este ha sido un punto importante. Pasar de una visión reduccionista, pasar de una visión de lucha de clases, pasar de una visión de los pobres como algo en contraposición al resto de la sociedad, a una visión en la cual optar por los pobres es lograr que toda la sociedad armonice en ese interés. Es decir, es lograr que efectivamente toda la sociedad centre su interés fundamental en ello. ¿Qué buscamos hacer cuando decimos que optamos por los pobres? Pues fundamentalmente yo diría que tres grandes cosas. Una es que los pobres efectivamente sean sujetos de cuanto persona, desde el punto de vista individual, considerado pues, desde esa perspectiva, sujeto como familia, sujeto como trabajador, sujeto como ciudadano, es decir, sujeto en el sentido de
aquel que se posee a sí mismo, aquel que es capaz de tomar las riendas de su vida y tomar las riendas de su destino en sus manos, aquel que es capaz de desarrollar sus propias capacidades, aquel que es capaz de desarrollarse en toda su plenitud, pero no simplemente individualmente considerado, sino en todo su entorno, como familia, como trabajador, como ciudadano, etcétera, etcétera. En ese sentido, optar por los pobres significa hacer que la subjetualidad, es decir, que esa capacidad de ser sujeto avance y se desarrolle en todos los niveles posibles. En ese sentido, esa opción por los pobres es algo que no busca simplemente pues entregar cosas a los pobres o simplemente tocar una dimensión de los pobres, sino bueno, ser capaz de generar esos procesos en los cuales las personas son cada vez más personas, es decir, es una transformación a fondo de la vida de la gente, y de la vida de la gente en cuanto a que sea capaz de desplegar todas sus potencialidades y todas sus capacidades. Una dimensión, evidentemente, de esa subjetualidad, pero que se puede tratar como un punto aparte, es todo el tema de la ciudadanía. Ese sujeto podrá ser plenamente sujeto en la medida en que es capaz de desarrollar sus capacidades como miembro de una comunidad, como miembro de un país, sujeto de derechos, sujeto de deberes, y que puede desarrollar su actuación en lo público y que es un actor prominente de la vida pública de un país, que es capaz de hacerse escuchar frente al Estado y que es capaz de asumir sus responsabilidades en el entorno. Si optar por los pobres es hacer de los pobres ciudadanos, es hacer de los pobres sujetos con capacidad efectivamente de actuar y de intervenir públicamente y de hacerse cargo de los. Y eso nos lleva a un tercer punto que evidentemente en el contexto venezolano, por toda la diatriba ideológica que ha habido, puede sonar muy mal, pero que conste que nosotros lo decíamos desde los años 60, que tiene que ver con el tema del poder popular. Nosotros sí estamos empeñados en que haya efectivamente poder popular. Poder popular, pero con las dos características que hemos dicho anteriormente. Un poder popular en el cual la gente es sujeto de su propio desarrollo y es un ciudadano que despliegue esa capacidad en el entorno de lo público. Un poder popular significa municipios con capacidad efectivamente de responder a los intereses de la gente desde abajo. Significa, bueno, llámale consejos comunales o lo que quiera, comunidades con capacidad de hacer valer sus intereses allí en su localidad. Poder popular significa que la gente, en este caso concreto los pobres de Antímano, de La Vega y de todas las comunidades en las que nosotros trabajamos, son capaces de hacer valer sus intereses como comunidad y sus intereses propios pues frente a otros intereses que existen en la sociedad, y son capaces de llamar al consenso de toda la sociedad fundamentalmente frente a estos temas. Evidentemente que en este contexto en donde las palabras se han desvirtuado, en donde cada cosa significa lo que al gobierno le interesa que signifiquen, pues hablar de estos temas es un poco engorroso y complicado. Pero ciertamente este es un tema para nosotros clave por el cual hemos luchado toda la vida. Cuando en nuestras comunidades queremos que efectivamente la gente sea capaz de decir su propia palabra, sea capaz de representar sus propios intereses, y la junta de vecinos o el consejo comunal o la cooperativa sea capaz de tomar conciencia de sus intereses y defenderlos frente a otros y encargarse de que esos intereses prosperen en la sociedad, ahí tenemos poder popular. Y de eso estamos efectivamente convencidos que hay que alcanzar. Entonces, bueno, a la luz de todo esto, cuando estamos hablando de responsabilidad social universitaria, de responsabilidad social universitaria en una universidad como esta, de la Compañía de Jesús, pues estamos hablando de una institución que en su acción social
intenta dirigirse especialmente a aquellos sectores más desfavorecidos de la sociedad y especialmente a los pobres de la sociedad, para que sean sujetos, sean ciudadanos, se desarrolle y se despliegue esa capacidad efectivamente de poder como algo en lo cual creemos y en lo cual apostamos. Creemos que la universidad además posee toda una serie de herramientas desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de todos los recursos que implica una institución como una universidad, que evidentemente pueden coadyuvar y actuar, no solo, pero evidentemente pueden coadyuvar y actuar a favor de ese. Entonces, con esto, y este es el mensaje fundamental, para nosotros la responsabilidad social universitaria, entendida desde esta perspectiva, es un instrumento, un medio, un camino para que efectivamente toda la comunidad universitaria, no solamente en términos genéricos se involucre con el problema social, conozca el problema social, meta el problema social dentro de su interés, sino que dentro del problema social sea capaz de mirar de frente al problema de los pobres, se haga solidario con los pobres de este país y pueda desarrollar cada una de estas cosas. Yo lo digo con una frase que dijo el Papa Francisco hace poco tiempo: como anhelo y sueño una iglesia pobre en medio de los pobres. A mí me parece que es una frase pues con una gran fuerza y que marca de una manera muy clara ese interés que nace de nuestra fe y de las convicciones que nacen de esa fe, que es precisamente este compromiso. Nosotros en este momento, y con esto termino, voy a decir, estamos en la universidad en un momento en el cual estamos dentro del marco estratégico redefiniendo el eje social de nuestra acción. Redefiniendo significa repensando como un marco teórico que nos permita agrupar todo lo que hacemos. Esta es una universidad que, gracias a Dios, uno de los orgullos es el despliegue de muchísimas iniciativas de responsabilidad social universitaria, y todo ese crecimiento que hemos tenido en estos últimos años, pues sí requiere ser enmarcado dentro de unas definiciones conceptuales que nos permitan eso, orientar lo que hacemos, y evidentemente en función de esas definiciones hay una segunda parte que implica pensar, bueno, el modelo de funcionamiento. También hemos venido haciendo muchas cosas y todo eso, pues ese crecimiento implica pues un modelo más armonizado de toma de decisiones, de organización de líneas estratégicas, etcétera, etcétera. Todo con de cara pues a seguir profundizando en lo que hacemos, seguirlo haciendo más eficiente y seguir creciendo en esa línea. Dentro evidentemente de esas definiciones hay algunas cosas que vamos teniendo claro en un documento que está todavía en plena construcción. Concebimos la extensión social universitaria como la relación permanente que la universidad establece con la comunidad, para, articulándose con ella, este es un punto muy importante, articulándose con ella, influir en los procesos de transformación social, vinculándose a la búsqueda de soluciones e interpretaciones de los problemas sociales. Este campo de acción, la responsabilidad social universitaria, se consolida junto con la docencia, la investigación y otras formas de extensión en los pilares fundamentales del quehacer universitario. Constituye una fuente de sentido del quehacer académico. Es importante este tema, darle sentido a nuestro quehacer académico. Y claro, este es uno de sus sentidos, pero uno de sus sentidos fuertes, que hace explícito el compromiso y la responsabilidad social de la universidad. La extensión social universitaria plantea una relación de doble vía
en la que el entorno se convierte en el mejor espacio para aprender, investigar y generar conocimiento, a la vez que desde la universidad se desarrollan acciones que se orientan a la transformación de la realidad de acuerdo con los actores significativos de dicho entorno. La extensión social de la universidad puede alcanzar a localidades, a las localidades, también a nivel nacional o internacional. Sin embargo, consideramos prioritario el trabajo en las comunidades cercanas a sus sedes y que se encuentren en situación de desventaja o exclusión. Para nosotros, el entorno que tenemos delante como universidad, evidentemente es nuestra primera prioridad. Nosotros, desde Caricuao, que queda, pues, hasta el Paraíso, hasta la India, pues, hasta la Vega, todo un cordón de comunidades que efectivamente son inmensas, han crecido, estamos muy presentes en ellas, pero evidentemente nuestra primera prioridad es cómo seguimos haciéndonos presentes ahí, así que siendo más efectivos. Para garantizar la pertinencia y efectividad de las acciones asociadas a la extensión social, es fundamental conocer las necesidades reales de las comunidades, lo cual se logra mediante procesos sistemáticos de diagnóstico y evaluación permanente. Es un elemento muy importante. Mientras más conocimiento tengamos, y parte de nuestro trabajo como universidad es precisamente el análisis, el diagnóstico, el conocimiento que seamos capaces de tener de esas comunidades y la formulación de alternativas que precisamente parten de ese diagnóstico. En ese sentido, parte de nuestra extensión social consiste en la investigación dirigida, en el análisis dirigido allí, en la producción de investigaciones de todo tipo para que conozcamos en profundidad eso. Y por supuesto la otra parte del trabajo intelectual, que es la formulación de propuestas. ¿Por qué decidimos trabajar con las escuelas? ¿Por qué decidimos trabajar con las escuelas y no decidimos trabajar con otra cosa? Bueno, eso parte también de ese diagnóstico y de ese análisis. Y lo importante de este tipo de cosas es que si tú lo concibes de esta manera, involucra a los profesores, involucra a los investigadores, involucra, bueno, a toda la universidad en un dinamismo. A lo mejor yo no soy para ir a acompañar a Mercedes a dar clase allá en el barrio porque, bueno, no tengo tiempo, porque X circunstancias, pero sí puedo generar desde el centro que estoy una investigación dedicada a. Entonces, el que todo el mundo en la comunidad universitaria pueda encontrar su puesto de cara a su función en esta gran tarea colectiva es muy importante. Para nosotros se constituyen como fundamentos generales de extensión social universitaria lo siguiente: las instituciones, los ciudadanos y los profesionales que deben integrar adecuadamente la práctica profesional y el ejercicio de la responsabilidad social. Ciertamente creemos que la vinculación y la articulación con diversas instituciones, ciudadanos de distintas, digamos, en distintas actividades y en otros espacios, y los profesionales, dentro de la universidad, pues tenemos allí un aporte específico que hacer. Terminaría diciendo una cosa que para mí es fundamental. Es un documento, pues evidentemente, que está en construcción y hay como muchos aspectos, pero terminaría diciendo tres cosas que son como los principios dinamizadores. La primero es, para que esta tarea de responsabilidad de verdad sea esto que queremos hacer, requiere primero una clara conciencia en la institución de su importancia. Sí, dentro de la universidad, sus autoridades, sus decanos, los directores de escuela, los directores de instituto, toda la gente que tiene la responsabilidad, digamos, jerárquica dentro de la universidad, no está consciente de esta importancia, poco podemos hacer. Es decir, toda la universidad
desde sus más altas autoridades hasta todos los que participan, tienen que hacerse cargo de esta misión, de esta tarea, y como digo además en estos términos, no es hacer simplemente cualquier actividad en lo social que nos permita decir ya estamos comprometidos en la sociedad, no es desde esta perspectiva que estamos haciendo. Entonces esto es solo posible en la medida en que haya esa clara conciencia dentro de la universidad, cosa que no hay que darla por adquirida de una vez por todas, porque en la universidad la gente se mueve. Hoy en día hay un decano, mañana hay otro decano, hoy en día hay un director de escuela, mañana hay otro director, hoy en día hay un rector, mañana hay otro rector. Es decir, las personas no somos inamovibles aquí, sino hay cambio. Y permanentemente la universidad tiene que como recrear esa conciencia y esa responsabilidad. Lo segundo es, y para mí esto es clave, se requiere inspirar para movilizar. Inspirar para movilizar a nuestros estudiantes y docentes, a nuestros empleados en esta gran tarea. Es decir, esto no es fácil. Ir a La Vega, ir al Tímano, ir a Caricuao, o ir a nuestras comunidades. A lo mejor el primer día, si no lo conoces, vas porque, bueno, te parece interesante, etcétera, etcétera. Pero ya asumir un compromiso en medio de las dificultades que tenemos, de violencia, de anomia, de seguridad, de las dificultades propias que en este momento a nivel político se generan, es realmente una tarea que requiere una movilización total. Pero además el mundo de hoy es un mundo en el cual vivimos muy centrados en muchas cosas, ¿no? Y vivimos entretenidos en muchas cosas. Entonces, ¿cómo no? Compromiso social, por supuesto, pero asumir lo que eso implica es una tarea importante. Por eso, yo sí siento que es fundamental preguntarnos cómo nosotros animamos, en nuestro caso, en el campus de Montalbán hay casi 12.000 estudiantes de pregrado, cómo nosotros animamos, estimulamos, entusiasmamos a 12.000 estudiantes, que se dice rápido, para efectivamente incorporarse y asumir esta tarea. Somos en la Universidad Católica en general 2.000 profesores, por decir algo, a lo mejor un poquito más, un poquito menos, por allá andaremos. ¿Cómo animamos nosotros a 2.000 profesores para que además vienen corriendo a su clase y tienen que salir corriendo a hacer otra cosa? ¿Cómo nosotros los entusiasmamos, los animamos, los movilizamos para esta tarea? Entonces, nosotros tenemos que plantearnos cómo inspiramos, cómo animamos, y para eso se requiere liderazgo, y para eso se requiere convicción, y para eso se requiere gente dedicada a eso. Es decir, hay una cosa que no podemos dar por supuesto, que es, yo hago mi propaganda, anuncio que tengo tal programa, anuncio que tengo tal proyecto, y como eso es tan bueno, la gente se va a notar o va a participar, etcétera, etcétera. No. Y no es solamente un problema de comunicación ni de hacer mejores afiches, es una tarea de realmente de convencimiento y de animación. Entonces, ahí hay que preguntarse. El otro elemento, el tercero, es lo que estamos intentando propiciar, como dije, dentro de este marco de reflexión, un modelo organizativo eficiente. En nuestro caso, hemos hecho muchas cosas, evidentemente hemos crecido, hay muchas instancias, pero cómo nosotros articulamos mejor lo que tenemos, cómo hacemos efectivamente un modelo que logre abarcar, digamos, todo este conjunto de cosas. Y el cuarto punto es el trabajo en horizontalidad. Es decir, si estamos hablando de que nuestro interés es la subjetualidad de los pobres, de la ciudadanía de los pobres, de su crecimiento como personas,
el trabajo hecho tiene que ser un trabajo muy de tú a tú. El trabajo tiene que ser hecho verdaderamente en horizontalidad con la gente. Los proyectos tienen que concebirse como proyectos de la gente a los que se sirven. Entonces eso implica una cosa mucho más compleja, porque es mucho más fácil que uno llegue con su bártulo al barrio, tengo un amigo allá y entonces hago tal cosa. Y no, bueno, como yo con la gente soy capaz de desarrollar todos estos procesos para que precisamente sean proyectos de la gente que ayuden a crecer en todo este tema. Bueno, creo que los que estamos aquí sabemos que ese proceso no es nada fácil, eso hace todavía más engorrosas las cosas, pero que estoy convencido de que hay que hacer. Bueno, por esa vía vamos en la universidad en la actualidad. Como digo, el trabajo que estamos haciendo en este momento tiene como dos niveles: esa organización más de marco referencial, ahorita, pues, como digo, todavía en borrador, y el modelo de organización que tenemos que desarrollar, que bueno, pues también es un proceso que estamos en esto. Bueno, pues entonces muchísimas gracias y pues el apoyo. Gracias.